Partido Nacional, que estaba de gira por el departamento de Artigas, fue duramente cuestionada por militantes locales por la postura ante la ya anunciada de manera extraoficial candidatura a la intendencia de la exdiputada Valentina Dos Santos, quien fue sancionada por la colectividad luego de ser condenada por la justicia por el escándalo del pago de horas extras en la administración departamental de Pablo Caram. A esta hora, la fórmula del Partido Nacional presenta una batería de propuestas en el marco de la campaña electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en la capital. En una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, con precipitaciones, ventoso, vientos del sureste entre 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros y también pueden llegar a ser superiores, dice Inumet, con una máxima anunciada de 16 grados. Hay previstos fuertes vientos persistentes durante la jornada de hoy. Se espera que además comiencen a incrementar la intensidad del viento con rachas fuertes y muy fuertes de componente sureste y este, afectando principalmente la franja del sur y este del país, una situación que va a continuar en la próxima jornada. A partir de la tarde del domingo se prevé la disminución de esa intensidad del viento en forma gradual y se sugiere estar muy atentos a los pronósticos y advertencias oficiales emitidos por Inumet en su sitio web y también en las redes sociales. Estamos viendo allí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, ese mediodía nuboso que tenemos sobre Montevideo. Luis de la Torre, desde Sarmiento hasta Carlos Ver, hasta las 15 horas hay llenado de hormigón. Arenal Grande desde Brancel hasta Rivera, también llenado de hormigón, en este caso hasta las 15 horas. Juan Ramón Gómez desde Pedro Olmida hasta Jaime Civils hay obras de saneamiento. Enrique García Peña entre Sitio Grande y Alejandro Fiol de Pereda hay también obras de saneamiento hasta las 3 de la tarde, algunos de los puntos complicados de la ciudad. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El colectivo de la radio comunitaria La Candela denunciará penalmente al intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, por conjunción del interés público y privado. El caso surge por la venta de predios de su propiedad que serían declarados de interés departamental a pedido del propio intendente. El candidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, dijo que está de acuerdo con la postura del grupo de profesionales de su partido que rechazan la propuesta de reforma constitucional sobre el sistema previsional. El presidente de COFE, Martín Pereira, defendió al PIT-CNT que demostró su fortaleza en llegar a las firmas para el plebiscito de la reforma de la seguridad social y zanjó las diferencias internas para llegar a una papeleta hacia octubre. El Poder Ejecutivo anunció que se mantiene el precio de los combustibles durante el mes de septiembre. En el marco del Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida se realizará un acto en el Centro Cultural Florencio Sánchez con la participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el equipo de Antropología Forense y la actuación de Agarrate Catalina. El presidente de Brasil, Lula da Silva, emplazó este viernes al magnate y propietario de la red social X, Elon Musk, a respetar las leyes del país luego de que éste se negara a cumplir un ultimátum del Supremo Tribunal Federal. Veíamos en los titulares, hoy es el Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida. Por este motivo, esta noche se va a realizar un acto en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el teatro allí, con la participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el equipo de Antropología Forense, también obviamente representación de familiares de detenidos desaparecidos y la actuación de Agarrate Catalina. En este marco, hoy Javier Tassino, hermano de Oscar Tassino, detenido desaparecido, dijo que no le llama la atención la amenaza que recibió hace pocos días su sobrino Darío, porque dijo que es la forma de actuar y de pensar de los genocidas. No, la atención no me llama, ¿no? Porque la forma de pensar de los genocidas es lamentable, digamos, no ayudan a la paz, no ayudan a la democracia. Pero bueno, así muestra, digamos, cómo ellos actuaron en sus momentos en cosas terribles, que muchas veces
cuesta contarlos. Una forma, digamos, de querer amedrentar a la gente, a que no dé información, en un momento salen a... Si es una broma que se hizo, es de muy mal gusto, ¿no? Hay un problema en la cabeza de César. Sin duda. Que si lo hizo la broma. Yo no creo que haya sido una broma, Ajá. creo que ha sido en respuesta porque podían haber agarrado otro auto, agarrar un auto que tenía la bandera de familiar y una margarita. Claro, no fue un papel, fue una cinta que se le pegó al auto, a la puerta del chofer. Carolina Carretero, integrante de Familiares, recordó las vías de comunicación que hay para acercar información sobre desaparecidos. Cualquier persona que tenga información la puede brindar. Javi comentó 3 canales. Se pueden acercar a familiares, que se pueden acercar a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Exacto. Se abrió un correo que es búsqueda@inddhh@gub.uy. Ahí pueden mandar la información. La iglesia también está recepcionando información. También la iglesia volvió, sí. Fiscalía especializada también. Y otra cuestión que no es menor, y el fiscal Percivalio ya lo ha dicho en diversas oportunidades, que cualquier persona, cualquier soldado subalterno que haya participado en enterramientos clandestinos, participado tangencialmente, puede brindar información y no va a ser penado, si se quiere, no es la palabra jurídica por ello, porque los delitos prescribieron, a diferencia de los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, ¿no? Bueno, y a propósito del pasado reciente, MBD Noticias estuvo en Córdoba con nuestro periodista Diego Martini, visitó el laboratorio del equipo argentino de antropología forense, donde se están analizando los restos hallados en el batallón 14 el pasado 30 de julio. El laboratorio está trabajando desde el año 1985 en la identificación de restos de detenidos desaparecidos. Tiene más de 15.000 muestras de familiares. Es una motivación muy fuerte y que en general se ha transmitido a la gente nueva. Nosotros tenemos un laboratorio de 10 personas, es chico realmente, de las cuales 8 son técnicos, bioquímicos, 2 están en el área administrativa. Pero yo siempre en lo general traté, y yo creo que la gente también lo ha absorbido, a esto de estar trabajando por una causa importante, muy importante, que es devolver un cuerpo a una familia, ¿no? El estímulo se produce siempre. Bueno, hay casos más caros para nosotros. ¿Qué es eso? Malvinas fue muy emocionante para todo el laboratorio. Empezar a conseguir, además era un caso semicerrado, se sabía quiénes podían ser, quiénes eran los posibles nombres que habían en esas tumbas de soldados solo conocidos por Dios. Y se había armado una base de datos y casi todos se identificaron. Quedaron 5 o 4 que, bueno, seguiremos colectando familiares para ver si encontramos la identidad de esa persona. Nosotros tenemos casi 15.000 muestras de familiares para comparar. Y hay otra cosa que es interesante decir, que tenemos en el Cono Sur, tenemos la base de datos de Paraguay, de Uruguay y de Argentina. Entonces lo consideramos un todo. Todo se compara en esa base de datos, sea una familia procedente de Paraguay, de Uruguay o de Argentina, se la compara contra toda la base de datos, a menos que nos digan, no, mira, esta es una identificación con fuerte presunción de identidad, compárenlo con esto. En Córdoba, MBD Noticias entrevistó al abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo rol principal es el de trabajar con víctimas y testigos del terrorismo de Estado para contar con su testimonio en juicios por causa de lesa humanidad. Además, se trabaja en ampliar, que esto es muy importante, la base de datos de familiares de detenidos desaparecidos. Había testigos víctimas que, por supuesto, declararon desde su militancia previa, si la tuvieron, o sus actividades, el secuestro, las torturas, los pasos por distintos penales, quiénes fueron los que los torturaron en cada lugar. Y después estaban los familiares, compañeros de militancia, y después había testigos que eran funcionarios o profesionales que por una u otra razón habían tenido contacto con lo que había pasado. También estás trabajando con desaparecidos y en la posibilidad de ubicar familiares.
Sí, dentro del marco de la iniciativa latinoamericana, la Secretaría tiene una función que es localizar a los familiares de los desaparecidos para completar el banco de datos genéticos, para poder cotejar cada resto que aparece con las muestras. Porque hay muchos todavía que, aunque parezca mentira, no han dejado las muestras genéticas. Ingresamos al capítulo que tiene que ver con noticias de la campaña electoral. El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que está de acuerdo con la postura del grupo de profesionales de su partido que rechaza la propuesta de reforma constitucional sobre el sistema previsional. Defendió la libertad de expresarse tanto de este colectivo como de las personas y dirigentes del Frente Amplio que llaman a votar por sí en este plebiscito. Yo creo que haciendo uso de esa libertad de acción, técnicos de nuestro Frente Amplio resolvieron hacer saber su idea. Entonces yo creo que le hace bien a la discusión interna, le hace bien al posicionamiento del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque se hace uso de esa libertad, en este caso bien claro, poniendo sobre la mesa cuáles son las dificultades de carácter económico que consideran que nos lleva a tener la posición que tenemos, porque yo comparto la visión de ellos. Algunos integrantes de la oposición señalan que, por ejemplo, que coincide mucho con la postura el propio Javier García señala, coincide con la postura que maneja la propia coalición a la hora de dar la negativa por el plebiscito. En un plebiscito se vota sí o no. O se va, o se acompaña o no se acompaña. Lo más probable es que quienes no lo acompañan tengan visiones coincidentes. No debería horrorizarnos o sorprendernos tanto que podamos tener posición encontrada con gente de distintos partidos. Yo creo que deberíamos al revés, buscar cuáles son los puntos de coincidencia y bueno, y lo que discrepamos. Ahora, en la interna del Frente Amplio hay discrepancias. Hoy Constanza Moreira acaba de poner una publicación en su cuenta de X diciendo que a su entender esto no beneficia ni al Frente Amplio ni a la central sindical. Bueno, su opinión y la libertad es así. Y nuestra fuerza política, si hay algo que respira, libertad. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, valoró como muy valiente la actitud del grupo de economistas frente amplistas que se declaró contrario al plebiscito y dijo que los impulsores de la enmienda constitucional quedan aislados ante los pronunciamientos que van a venir conforme se acerque la fecha de la elección. Yo comparto los fundamentos que dan con respecto a este plebiscito, me parece muy valiente que se hayan jugado. Haber escuchado la reacción de Juan Castillo del Partido Comunista después me reafirma que fue muy valiente para estos economistas oponerse. Hay libertad de acción, pero el que piensa distinto a veces pierde la cabeza, pero me parece que vamos sumando y que además aísla a los promotores. Deja muy claro que son los comunistas y los socialistas en el frente y son los comunistas y los socialistas en el PIT-CNT. Recordemos que hay importantísimos sindicatos como AEBU que ni firmaron ni acompañan esta reforma. Quizás por disciplina o para no tener lío ni abrir grietas, no lo fundamentan, pero también están en contra. Y yo creo que con el tiempo todos se van a ir manifestando en contra. El senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, dijo que no hay diferencias, sino matices en la interna de su partido respecto justamente al plebiscito de la reforma de la seguridad social. Para Sánchez, todo lo que contribuya a dar elementos y mejorar el debate está bien. Nosotros hemos resuelto con claridad dejar en libertad de acción. El Frente Amplio, ustedes saben muy bien, así como el movimiento sindical, tiene diferencias sobre el proyecto de plebiscito y me parece que todo lo que contribuya a dar argumentos, a dar elementos, está muy bien porque estamos todos los ciudadanos convocados a decidir. Así que, por tanto, lo que yo siento es que ahí lo que hay es un conjunto de Frente Amplista que dieron una serie de argumentos y de elementos de por qué consideran que no sería oportuno avanzar con una reforma constitucional y sí hacerlo en un diálogo social y cambiar una ley que es bastante perjudicial, que fue la ley que aprobó el gobierno, hacerla por otra ley en el marco del diálogo. ¿Dar libertad de acción no genera una división en un momento donde se busca muchísima unidad en esta elección? No hay división, hay matices, hay quienes piensan que el instrumento del plebiscito es el que hay que llevar adelante y otros pensamos de que no. Y por tanto lo que estamos haciendo es libremente expresar argumentos. Creo que lo que hay que generar es calificar el debate.
Seguimos hablando del plebiscito. El presidente de COFE, Martín Pereira, dijo que el PIT-CNT demostró su fortaleza en llegar a las firmas para este plebiscito de la reforma de la Seguridad Social y que a pesar de las diferencias a la interna de la Central Obrera, se está trabajando para que la papeleta se apruebe en octubre. El PIT-CNT demostró que tiene la fortaleza de llegar a las firmas y estamos en carrera para ver si el plebiscito se aprueba o no. ¿Pero tiene los mismos temores que los economistas? No, nosotros planteamos nuestra dificultad a la interna y eso fue la discusión y como te digo, se votó y vamos a seguir adelante y manteniendo la unidad de acción del PIT-CNT, que es lo que hace que se pudieron juntar las firmas y lo que hace que el movimiento sindical uruguayo sea fuerte y reconocido internacionalmente y todos los actores políticos reconocen al PIT-CNT como un interlocutor válido. El Frente Amplio tiene su autonomía de lo que es el PIT-CNT y el Frente Amplio dio libertad de acción. Dentro de ese marco de libertad de acción van a haber voces en contra y voces a favor. La fórmula del Partido Nacional, que estaba de gira por el departamento de Artigas, fue cuestionada por militantes locales por la postura ante la ya anunciada extraoficialmente candidatura a la intendencia de la exdiputada Valentina Dos Santos. Según un informe que publicó Clic Regional, Delgado fue abuchado allí cuando dijo que no haría futurología sobre el tema y además recordó que no son decisiones fáciles. Y el partido actuó y obviamente renunciaron al partido y quedaron desafectados también en el uso del lema. Así que en este caso la justicia actuó y yo estoy a lo que la justicia determina. Y de aquí en más, el partido, porque el año que viene, vuelvo a reiterarle, aquí se asegura que va a ser candidata y va a ser intendente. Yo no voy a hablar por ella, yo voy a hablar por el Partido Nacional, Yo, en este caso, hoy está impedida el uso del lema. Pero sería a favor de... No voy a hablar del futuro, yo voy a decir, no voy a hablar del futuro, yo voy a decir, clarito, no es una decisión de Álvaro Delgado, es una decisión del Partido Nacional, del directorio, o de este o del nuevo directorio. Yo no voy a hablar de posturas personales, son posturas institucionales porque no la tuve en esta. Lo que sí actuó es como candidato del partido porque me parecía que había que dar una señal de transparencia en ese sentido. No son episodios agradables, pero creo que a veces no son los problemas lo que son los determinantes, sino cómo se solucionan. El partido hizo lo que tenía que hacer. Gracias. Bien, se le va. Muchas gracias. El directivo del Partido Nacional tiene que ser central. Yo no soy miembro del directorio, lamentablemente. Vamos a dar un mensaje a los militantes, vale. Es una cosa, hay gente que debe pasar por fiscalía y se cree que va a candidatarse. No puede ser. Estamos hablando del futuro. Hay que aplicar el cuerpo antimafia a los gobiernos. El senador del Partido Nacional, Javier García, insistió que además de la herramienta de los allanamientos nocturnos, se debe avanzar en la descentralización de la Guardia Republicana que permita, dijo, tener una actuación más rápida. Para el ex ministro de Defensa, la fórmula de su partido debe imponerse en el balotaje para asegurar la continuidad del gobierno. Noto que Valeria le agregó una impronta muy particular que nos abre un discurso que agrega al Partido Nacional positivo, incluso compañeros míos que a veces no solo estaban sorprendidos, sino que no estaban muy conformes con la decisión. Hoy no solo no están sorprendidos, sino que pasaron a estar muy conformes con la decisión, compañeros muy queridos míos. Y a que me costó esa noche explicarles que, bueno, que yo creía que había que dejar transcurrir el tiempo, que esto iba a transformarse en positivo. Y vuelvo a lo anterior que decía, o que quería decir. ¿Por qué este balotaje entre Delgado, Ripoll, Orsi-Cose? Porque creo que eso expresa lo que está en juego. Aquí va a estar en juego la continuidad de un gobierno o volver a los gobiernos del Frente Amplio, o sea, el estilo de los gobiernos del Frente Amplio y al programa del Frente Amplio. La fórmula del Partido Nacional hizo algunos anuncios hoy, hace algunos minutos, de cara a la campaña electoral. Allá está Álvaro Delgado, no, está Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía.
Un gusto saludarte, Rosina. Así es, hace minutos la fórmula presidencial del Partido Nacional terminó una conferencia de prensa donde hizo algunos anuncios de propuestas en lo que tiene que ver con la economía, más específicamente con el objetivo de abaratar la canasta familiar, es lo que anunció Álvaro Delgado. Habló de pisar el acelerador para que el país sea más barato y más competitivo. Esto se haría a través de algunos cambios normativos que facilitarían la importación, bajarían aranceles de algunos productos, desburocratizar el Estado, también fue otra de las medidas anunciadas. El eje es en 5 tipos de productos. Estamos hablando de productos de higiene personal, de alimentos, de tecnología, también de energía eléctrica y de combustibles. Escuchamos y vemos lo que dijo el candidato presidencial del Partido Nacional. ¿La canasta de los hogares va a ser más barata? Sí. Y va a tener algunos elementos que van a ser los impulsores de que esta medida tenga impacto directo en la familia y en el costo de vida de los uruguayos. Cambios normativos que fomenten la competencia, tiene que ver con modificaciones fundamentalmente de decretos, con simplificaciones a los procesos de importación y la desburocratización general. Acá hablábamos de una descontaminación burocrática del Estado bien importante. Con la baja de aranceles de algunos productos, que va a significar obviamente renunciamientos económicos del Estado. Con la revisión de paramétricas en las tarifas públicas y también teniendo una particular atención en la frontera con política frontera. Hay un capítulo en nuestro programa de gobierno que tiene que ver con política frontera, una situación bien particular, muchas veces oscilante. Vamos a comenzar a trabajar por 5 ejes, que son como 5 ejes sobre los cuales vamos a trabajar en el costo para que le impacte directamente a los hogares y a las familias. Higiene personal, artículo de higiene personal, alimentos, artículos de tecnología, energía eléctrica y combustibles. Sumarte a esto, Rosina, que también usó la palabra el posible ministro de Economía en caso de que gane la fórmula nacionalista en las elecciones nacionales. Estamos hablando de Diego Labat. Dijo Labat que de aplicarse estas medidas implicaría un ahorro para un hogar promedio uruguayo de entre 2.500 y 3.000 pesos mensuales, si se toman estas medidas de, por ejemplo, baja de aranceles a algunos productos importados. También agregó algunos otros promesas de campaña, por ejemplo, una reducción del 12% de la tarifa de UTE en el próximo quinquenio en caso de ganar el Partido Nacional el gobierno. A esto sumaron, entre otras medidas, el tema de los aumentos en las franquicias de las importaciones, pasar de las 3 actuales a 4, también con la misma cifra de $200 o a un anual de $800. Esto ha sido parte de las medidas anunciadas hoy por la fórmula presidencial del Partido Nacional. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos hablando del Partido Nacional porque sin Graciela Bianchi en los primeros lugares, los blancos están definiendo la lista de nombres al Senado. El sector mayoritario del Partido Nacional, Aire Fresco, tiene algunos nombres confirmados y esperan ahora por la respuesta de la ministra de Economía, Susana Rebeleche, sobre el lugar que va a ocupar en la lista la senadora Bianchi. Estuvo conversando con MBD Noticias. ¿Qué expectativas tiene más allá de lo que usted me señalaba? Le consulto porque, bueno, en las planchas y el lugar que ha ocupado en esta legislatura como tercera, bueno, está de alguna forma en discusión o desde la oposición lo han puesto en discusión a propósito de algunas participaciones suyas a través de las redes sociales. Bueno, si fuera por eso no hubiera sido ni diputada ni senadora. No, dentro del partido y dentro de la coalición no hay ninguna discusión. Es muy probable que vaya a los lugares que fui hasta ahora, pero de verdad en serio que yo no pregunto. Lo que me han dicho es eso. ¿Puede haber alguna reprimenda en el lugar de la lista que ocupe, reitero, un poco por esta postura de los últimos días? Esas son estupideces de la gente que no razona, lo digo con toda franqueza. No hubo ningún tipo de molestia, al contrario, es en la línea que yo sostengo de que no hay que llamar noticias falsas los que son verdades. Así que no, de ninguna. A mí no me reprime nadie.
El candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentó anoche el programa de gobierno del partido para el próximo quinquenio. Dijo que es un programa que apunta a la unidad. Es un programa de consenso, es un programa de acuerdos, es un programa de justamente poder surcir para que todos nos veamos representados y todos podamos trabajar atrás de una idea común, atrás de una candidatura común. Y hoy este partido está nuevamente preparado para dar la batalla electoral, para llegar a la próxima instancia de las elecciones de octubre fortalecido como estamos, pero sobre todas las cosas algo que Andrés ha hecho mucho hincapié y ha trabajado para que así sea, desde una fuerte y comprometida unidad. Aquí estamos espalda con espalda. La última encuesta de Cifra le adjudica una intención de voto del 44% al Frente Amplio y establece que la suma de los partidos de la coalición de gobierno llega a 43%. Esto se debe a una caída de 1 punto en la intención de voto del Frente Amplio y a un crecimiento de 1 punto del Partido Nacional y de 2 puntos en el Partido Colorado. Ante la pregunta ¿qué votaría si las elecciones fueran hoy?, 44% respondió que votaría al Frente Amplio, 28% al Partido Nacional, 11% al Partido Colorado, 3% a Cabildo Abierto, 1% al Partido Independiente, 1% a Identidad Soberana y 1% a otros partidos. Además, el sondeo establece que 11% de las personas consultadas dijo que votaría en blanco o anulado o manifestó estar indeciso. Con respecto a la anterior encuesta de Cifra que se realizó en julio, el Frente Amplio cayó 1%, el Partido Nacional subió 1%, el Partido Colorado subió 2% y el resto de los partidos se mantuvieron estables. Además, el conjunto de personas indefinidas y de quienes dicen que votarán en blanco o anulado se redujo 2 puntos. Pese a esta caída, el análisis realizado en Tele12 durante la presentación de la encuesta establece que el universo de personas indecisas es mayor que el que había antes de las internas, cuando aún no se sabía cuáles serían las candidaturas presidenciales y había una amplia oferta de precandidaturas. La encuesta se hizo entre el 16 y el 27 de agosto. Es decir, que fue posterior al anuncio de la candidatura al Senado por el Partido Colorado de Pedro Bordaberry, pero anterior al anuncio oficial de candidatearse a la misma Cámara por el Frente Amplio, realizado por Blanca Rodríguez. Además, fue la primera encuesta de Cifra hecha luego de la oficialización de las fórmulas presidenciales de los principales partidos. La consultora encuestó a 1.003 personas de todo el país a través de teléfonos celulares y fijos. El Ministerio de Industria, Energía y Minería anunció hoy a través de un comunicado que se va a mantener incambiado el precio de los combustibles durante todo el mes de septiembre. La nafta Super 95 permanece con su precio de venta 77,54, mientras que el gasoil va a continuar a 52,42 por litro. La tarifa del supergas va a ser de 80,75 por kilo y se mantiene el subsidio del 50% a 200.000 hogares en el precio de la garrafa. Desde el Poder Ejecutivo se informó que seguirá monitoreando la evolución de los indicadores energéticos a nivel internacional. Hacemos la primera pausa breve. Volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información, con 12 grados a esta hora nada más aquí en Montevideo. Vamos al Parlamento, se estuvo hablando mucho hoy del nuevo régimen de licencias médicas con varias repercusiones. ¿Por qué se está dando esto? Lo cuenta nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, un gusto tenerte. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantás, aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, en el marco de los 60 aniversarios de COFE, se realizó un conversatorio sobre el rol del Estado en los países de la región. Participaron actores de gobierno, también legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional. Y fue en este marco que se discutió sobre el nuevo régimen de licencias médicas que recordemos que comenzó a regir en el mes de abril por disposición del Poder Ejecutivo y que trajo consigo marchas, movilizaciones y ocupaciones por parte de los sindicatos públicos. Sobre este tema habló Martín Pereira, quien adelantó que la semana próxima se van a estar reuniendo en asamblea y no descartan volver a tomar medidas de lucha como ocupar ministerios y también paros de 24 horas, teniendo en cuenta que el recurso que presentaron ante el Poder
ejecutivo fue desestimado y teniendo en cuenta además que ya presentaron una denuncia a nivel internacional a la OIT y de la cual esperan respuesta. De lo que diga OIT en octubre y vamos a estar analizando la semana próxima qué acciones sindicales tomamos por parte de COFE. ¿Están sobre la mesa? ¿Qué pueden analizar? Bueno, volver con las ocupaciones de algún otro ministerio, movilizaciones, paro, está todo arriba de la mesa y bueno, vamos a conversar con todos los sindicatos y las filiales de COFE para ver cómo seguimos adelante. ¿Se puede abrir un ámbito de diálogo aquí en Uruguay? Bueno, estamos a la espera de una citación que por problema de agenda no se ha concretado, que fue después de la salida de la ocupación del Ministerio de Trabajo, en el cual el gobierno todavía no nos ha convocado. Conversaciones que hemos tenido en estos días sería para la semana que viene la convocatoria. Seguimos coordinando en lo que es el Departamento de Públicos del PICNT, porque no solo COFE se ve afectada por esta situación, sino que más sindicatos públicos y bueno, estamos coordinando dentro del Departamento de Público del PICNT acciones en conjunto también. Por parte del Partido Nacional, quien se refirió a este tema fue el senador Jorge Gandini, quien sostuvo que hubo muchos ámbitos de negociación previo a la decisión de aplicar este nuevo régimen en el mes de abril y pidió en realidad que pasen unos meses más para poder evaluar la aplicación de esta normativa y no se cerró a que haya modificaciones al futuro. Vamos a hablar sobre el rol de los funcionarios públicos, o sus derechos, o sus obligaciones, que es el de las licencias médicas, por lo menos no está así planteado. Pero si se quiere, con gusto lo haremos, porque es una norma que negociamos con COFE, mucho, yo personalmente, y llegamos a este texto que hoy está vigente, y que lo que intenta es que los malos funcionarios no hagan recaer el exceso de trabajo sobre los buenos funcionarios que nunca se enferman, y otros pasan meses de vacaciones a veces, y COFE lo sabe. El Frente Amplio tendrá que hacerse cargo de todas las cosas que dice que va a cambiar si cambia, porque muchas de las que dijo que iba a cambiar cuando ganó en el 2005 no las cambió. Vamos a ver, ¿habrá un nuevo debate? Es probable. Veamos cómo funciona. Bueno, y a diferencia de lo que decía Gandini, habló el senador del Frente Amplio, Alejandro Pacha Sánchez, quien manifestaba que esta norma resta derechos y no es garantista desde su aplicación y dijo que de llegar el Frente Amplio al gobierno se puede revisar en el marco de los consejos de salarios. Cuando se recortan las cosas y se hacen generalizaciones, generalmente pagan justos por pecadores. Por tanto, uno de los grandes problemas que tiene la sociedad uruguaya es la salud mental y las dificultades que conlleva la salud mental y muchas veces termina pasando en trabajadores que están al frente de situaciones, particularmente los del Estado, que están muchas veces en situaciones muy dramáticas. Uno se lleva esos problemas a su casa y eso genera un montón de conflictos y perjuicios en la salud. Por tanto, me parece que la norma que se terminó aprobando es una norma que, bueno, resta derechos y no es garantista en ese sentido, por esta idea que te decía recién de que uno no puede, en definitiva, hacer que justos paguen por pecadores. Habría que trabajar, por supuesto, en regular mejor estas situaciones, pero no de esta manera que puede llevar a que tengamos trabajadores que tengan que ir a trabajar enfermos porque la sanción es retrasearle su salario y en salarios que están menguados y con dificultad de llegar a fin de mes, la gente termina trabajando enferma. El colectivo de la radio comunitaria La Candela va a denunciar penalmente al intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, por conjunción del interés público con el privado. El caso surge por la venta de predios de su propiedad que serían declarados de interés departamental a pedido del propio intendente. Tras conocerse el hecho, ediles llevaron este caso ante la JUTEP por presunta violación de las normas de conducta. Iniciamos una investigación periodística, solicitamos información registral del padrón y además teniendo acceso a lo que era el expediente donde estaba la solicitud del intendente, denunciamos públicamente el día 12 de junio de que acá podíamos estar frente a un caso de conjunción del interés particular con el público. Fue así que al día siguiente, donde estaba previsto que se votara la Junta el día 13 de junio, a raíz de la denuncia pública nuestra, la Junta resuelve sacarlo del plenario, regresarlo a la comisión, y esto hasta el día de hoy todavía no ha sido votado.
Acá hay una clara situación donde el intendente, como se dice, actúa de los dos lados del mostrador. Es decir, por un lado, acciona como funcionario público, hace una acción jurídica concreta, que es la solicitud de declaración de interés departamental de ese emprendimiento, asociado, reiteramos, a un padrón que al momento de presentar la solicitud todavía era de su propiedad. Eso ingresó el 27 de mayo y el día 31 de mayo, días después, se produce la compraventa del predio. Es decir, que además el intendente obtiene un beneficio económico a partir de eso. El colectivo reconoció que hay mucho temor por parte de la sociedad de Tacuarembó de enfrentar a Esquerra por este tipo de situaciones, no solo por ser el intendente, sino por el poder que tiene en el departamento. Sostienen que la denuncia que presentaron los ediles ante la JUTEP es un error y que tienen la obligación de presentarla ante la justicia. La empresa tecnológica Google va a construir un centro de datos en el Parque de las Ciencias, en Canelones, que va a tener una inversión de 850 millones de dólares. Una inversión que va a permitir la conectividad de Uruguay con todo el mundo a través de nuestros cables y el procesamiento. Este data center es una muestra también de la confianza que nosotros tenemos de invertir en Uruguay, de todo el talento que nosotros tenemos aquí, y yo creo que es algo muy importante para nosotros. Este día de hoy es un día histórico para nosotros, es el segundo data center en América Latina y con un nuevo sistema que es el enfriamiento en aire, que lo hemos hecho especialmente para respetar todo el sistema de Uruguay de cuidar el ambiente, cuidar el agua y todo ese tipo de cosas que son importantes para el país. ¿Cuándo comienzan las obras y por cuánto tiempo se van a extender? No tengo el cronograma de obras, pero las obras comienzan ya lo más rápido posible, porque queremos tener esto en producción. El cronograma de la obra se está en este momento terminando y vamos a empezar. La fórmula del Frente Amplio participó ayer del lanzamiento de este proyecto de data center de Google en nuestro país. La candidata a la vicepresidencia, Carolina Cose, recordó que las negociaciones comenzaron bajo el gobierno del Frente Amplio cuando era ministra de la cartera de Industria. La fibra, el proyecto internacional de fibra y tener la marca Google en el Uruguay, espero y ojalá que ganemos el gobierno para seguir con esta política que actúe como un atractor para otros data centers de otras empresas que instalen en Uruguay su capacidad computacional y nos abran más horizontes y nos ayuden a que Uruguay esté en un lugar destacado en este nuevo mundo en el que ya vivimos. Las conversaciones comenzaron durante el gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? ¿Faltó un poco de reconocimiento a la gestión del Frente Amplio en esta oportunidad? Bueno, eso que se hagan cargo los que no lo reconocieron. A mí lo que me importa es que me di el gusto de contar la historia, que no la había podido contar hasta ahora. Y sobre todo, no por mi participación en la historia, sino por la cantidad de gente que participó y que guardó el secreto y que hizo que esto fuera posible, ¿verdad? Esto empezó con el cable de fibra óptica submarino, continuó después, continuó en una de las misiones oficiales que hicimos, continuó durante todo el segundo gobierno de Tabaré. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Bloque de MB de Noticias, continuamos con la información y les contamos que jubilados y jubiladas en Argentina se manifestaron en contra del inminente veto del presidente Milei contra la ley de movilidad jubilatoria recientemente aprobada. La ley que se pretende derogar fue aprobada para recomponer los haberes jubilatorios que se han perdido. Un equipo de MB de Noticias conversó con asociaciones de jubilados en Córdoba capital. Reivindicamos a partir del jubilado toda la clase trabajadora, porque los jubilados estamos atados al salario, y acá lo han pisado el salario y se están llevando todo, ¿no es cierto? Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y vienen por nuestra patria. Entonces nosotros estamos parados en ese lugar, en la plaza, en forma creciente, articulando jubilados provinciales, nacionales, pensionados, retirados, activos, y no nos van a callar ni nos vamos a detener hasta
lograr los objetivos que muchos argentinos están sufriendo y argentinas sufrientes con los tarifazos, con todo este saqueo, digamos así. Y para colmo te dice, para peor, como peor, mejor. Y se ha profundizado con lo de Milei porque vienen por todo. Es un problema mundial que viene por todo. La lucha por el poder mundial del poder está presente acá. No es una casualidad. Entonces sabemos de eso nosotros. Y sabemos porque nosotros venimos del cordobazo. Sabemos lo que es enfrentar una dictadura y lograr el proceso democrático del 73. Sabemos de lo que estamos hablando. Pero esto es un violento. Han encontrado otro método. MBD Noticias dialogó también con el histórico líder sindical José Pepe Pien, quien estuvo al frente del Sindicato de Empleados Públicos y a la cabeza también de la Regional Córdoba de la CGT. Para Pien se están perdiendo varios derechos desde las políticas nacionales, también para trabajadores, y se está haciendo un negacionismo del terrorismo de Estado. Tuvimos un ciclo cuyo objetivo mayor era el reconocimiento de la estabilidad del empleo público. Digamos, el punto culminante en Córdoba podríamos decir que fue en 1987 incorporar en la Constitución de la provincia la estabilidad del empleo público. Y a partir de ahí habíamos tocado el cielo con las manos, pero desde allí comenzó un proceso que es el crecimiento hasta imponérselo casi por completo de las formas precarias de contratación. Y esas políticas no solo las lleva adelante el gobierno nacional. En la provincia hace 24 años que gobierna el peronismo, pero hemos retrocedido en ese y en algunas otras cosas como nunca en la historia, ¿no? Por eso también tiene que ver con el fin de un periodo en el que yo estuve al frente del gremio. Nosotros hemos sido formados para una cosa que la realidad se ha encargado de destrozar, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, la realidad nacional durísima, las cifras de pérdida de puestos de trabajo durísimas, las de caída de la producción durísimas, la de la promoción, como en estos últimos días, de la revisión histórica sobre la represión de la última dictadura particularmente. Para nosotros esto tiene raíces anteriores al 55 incluso, pero concretamente lo que está hoy sobre la mesa es esto y por eso lo menciono, ¿no? Así que es una realidad muy dura, es muy lacerante, es muy preocupante, pero al mismo tiempo nos obliga a poner sobre la mesa y a analizar unas cuantas cosas de las cuales nosotros mismos hemos sido partícipes. El presidente de Brasil, Lula da Silva, emplazó hoy al magnate y propietario de la red social X, Elon Musk, a respetar las leyes del país luego de que éste se negara a cumplir un ultimátum del Supremo Tribunal Federal. El empresario sudafricano, por su parte, acusó a la Corte Suprema de Brasil de bloquear las cuentas bancarias de su empresa Starlink en el marco de las investigaciones del tribunal sobre la propagación de noticias falsas en la red social X, de la que también es propietario. Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira y às leis. Durante una entrevista radial, el presidente Lula da Silva se preguntó quién se cree que es Elon Musk, afirmando que tiene que respetar la decisión de la Corte Suprema y aceptar las reglas del país, ya que solo porque tenga dinero no significa que pueda hacer lo que quiera, y dijo que Brasil no es un país con complejo de perro callejero. La Corte Suprema bloqueó este jueves las cuentas bancarias de la empresa de Internet Starlink, propiedad de Musk, mientras un caso paralelo deja a su plataforma de redes sociales X al borde de ser cerrada en el país, a medida que se acerca una fecha límite en la que debe nombrar un representante legal. En abril, el juez Alexandre de Moraes abrió una investigación contra Musk, acusándolo de reactivar cuentas cuyas suspensiones habían sido ordenadas por los tribunales en el marco de la lucha que el magistrado lleva adelante contra la desinformación y por la que ha ordenado bloquear las cuentas de figuras influyentes de los movimientos ultraconservadores brasileños. Elon Musk, que calificó la medida de ilegal, también es objeto de una investigación de la justicia brasileña contra milicias digitales que apunta al presunto uso ilegal de recursos públicos por Bolsonaro y su círculo íntimo para orquestar campañas de desinformación en Internet durante su presidencia.
Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central o luego el domingo a las 19 con Josema Caraballo. Nos vemos, que pasen bien, hasta luego. El colectivo de la radio comunitaria La Candela denunciará penalmente al intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, por conjunción del interés público y privado. El caso surge por la venta de predios de su propiedad que serían declarados de interés departamental a pedido del propio intendente. El candidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, dijo que está de acuerdo con la postura del grupo de profesionales de su partido que rechazan la propuesta de reforma constitucional sobre el sistema previsional. El presidente de COFE, Martín Pereira, defendió al PIT-CNT que demostró su fortaleza en llegar a las firmas para el plebiscito de la reforma de la seguridad social y zanjó las diferencias internas para llegar a una papeleta hacia octubre. El Poder Ejecutivo anunció que se mantiene el precio de los combustibles durante el mes de septiembre. En el marco del Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida se realizará un acto en el Centro Cultural Florencio Sánchez con la participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el equipo de Antropología Forense y la actuación de Agarrate Catalina. El presidente de Brasil, Lula da Silva, emplazó este viernes al magnate y propietario de la red social X, Elon Musk, a respetar las leyes del país luego de que éste se negara a cumplir un ultimátum del Supremo Tribunal Federal. La fórmula del Partido Nacional, que estaba de gira por el departamento de Artigas, fue cuestionada por militantes locales por su postura a la anunciada candidatura a la intendencia de la exdiputada Valentina dos Santos, quien fue sancionada luego de ser condenada por la justicia.